de Dios. Ya la hora se acerca, el Maestro vendrá. Su palabra bendita, su palabra bendita, ella no pasará. Gloria al Señor. Bueno, escuchamos al dúo Líbano en esta preciosa mañana. Les saludamos, gracias por estar una vez más en esta programación de Radio Oración, ya que ha sido de grande bendición a nuestras vidas. Lo sé que también para usted, y qué lindo que podamos participar de este evangelio que nos ha traído un gran conocimiento del futuro que ha de venir, y también se nos está dando a conocer la vida del hombre, de su pecado, de su vida anterior, mas siendo en Cristo Jesús somos una nueva criatura. En esta mañana continuamos con la carta a los romanos, el pastor Natividad Ramos, que muy fielmente también nos apoya llevando esta enseñanza a este estado de Carolina del Norte, tanto como Carolina del Sur, también a West Virginia y también en Nueva York a nuestros hermanos de Radio Oasis Espiritual, el cual nuestro hermano Gamaliel dirige esta radio ahí en la ciudad de Nueva York. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes también que nos sintonizan a través del radio, del internet, y también a través de los teléfonos, que a través del programa TuneIn Radio usted puede buscar también Radio Oración y también Radio Oasis Espiritual. En esta mañana agradecemos, pastor, una vez más el tiempo que se nos ha permitido escuchar la palabra del Señor. Yo sé que es una carta bastante maravillosa donde nos pone en la situación de lo que es el hombre, lo que es Dios y hacia dónde vamos, lo que éramos, y qué lindo que podamos agarrar este testimonio tan fuerte, esta enseñanza tan maravillosa del apóstol Pablo hacia la vida del día de hoy a nosotros en la actualidad. Pastor, le dejo los micrófonos son suyos y adelante con la palabra. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Qué bendición participar esta mañana. Y efectivamente estamos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma. Y bueno, pues entramos de inmediato para aprovechar este tiempo precioso. Y quiero decirles que voy a entrar al capítulo 9. Aunque más que al mero capítulo 9, de hecho estaré entrando a los capítulos 9, 10 y 11. Porque estos capítulos han de formar otra de los grandes temas de la carta a los romanos. Si usted ha seguido a Pablo, recordará que la gran cuestión que el apóstol empezó planteando es cómo se justificará el hombre con Dios. Digo que debería ser una buena cuestión para todo mundo. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a Dios? Sin embargo, este mensaje, este planteamiento del apóstol Pablo habría de causar controversia por siglos, por milenios. Y esta mañana, mire, yo voy a leer el capítulo 9, donde el apóstol Pablo en realidad está enternecido, como un buen patriota. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Entonces allí voy a dejar la lectura de esta mañana para entrar a este tema que a mí me parece verdaderamente extraordinario. Ahora, dijimos que Pablo ha de plantearle al mundo entero cómo se justifica el hombre con Dios, y a quién no le va a convenir saber cómo ser justificado ante Dios. Pues me parece que eso no tendría objeción. Sin embargo, esa declaración, por supuesto, habría de ser rechazada por los gentiles. Usted sabe que primero se dirigió al mundo gentil y con mayor razón sería rechazada por los judíos, quienes decían que ellos no tenían ese problema de ser pecadores, porque eran los hijos de Abraham, los elegidos, y por si fuera poco, los depositarios de la ley de Dios. Cosas muy ciertas todas estas. Ahora, antes que nada, Pablo, acuérdase ustedes, refutó a los gentiles, quienes afirmaban en su lógica pagana que no podían ser culpables de nada, en tanto a ellos Dios no se les había revelado, jamás les había entregado ninguna ley, jamás los había visitado como lo hizo con Israel en el Sinaí. Así que en su lógica, que es por cierto muy propia, ¿de qué podían ser juzgados?, dijeron. El apóstol Pablo entra a aclararle esa cuestión a los gentiles y les prueba dos cosas que ellos solicitan como causa para ser juzgados. Ser, uno, digamos, que Dios no se les había revelado. Pablo les dice que Dios se les había revelado en la misma creación y que por lo tanto eran inexcusables, y que aún no teniendo ninguna ley escrita de parte de Dios, tenían dentro de ellos su conciencia, que era una ley, y que por consecuencia los que sin ley pecaron, sin ley serían juzgados, consecuentemente que sí eran responsables. Vaya conmigo en esta idea porque va a ser precioso. Pero después de eso, de tratar con los gentiles, vendría lo difícil: probar que los judíos eran tan culpables como los gentiles, a pesar de que eran hijos de Abraham, a pesar de que Dios les había hablado en el Sinaí y que les había dado la ley, que ellos eran depositarios de esa ley. De tal manera que plantearles a los judíos que con todo y eso eran culpables, habrían de esto de causar, escúcheme bien, que el apóstol Pablo empezara a ser visto como un enemigo de Israel, como un enemigo, el enemigo público número uno de la nación judía, un apátrida, un traidor. De tal manera que el apóstol a estas alturas se ha ganado la abierta enemistad de los judíos no creyentes, pero por si fuera poco, se había ganado el recelo de los mismos creyentes. De tal manera que acuérdese usted que Santiago mismo siempre tendría sus dudas sobre la manera de predicar de Pablo, a grado tal que en Hechos 21, cuando Pablo regresa y trae la gran ofrenda para los pobres de Jerusalén, Santiago lo recibe y le dice: hemos sido informados acerca de ti
que enseñas, fíjese bien, que enseñas a todos los judíos a apostatar de Moisés y apostatar de la ley o abandonar las enseñanzas de Moisés. Era una acusación muy peligrosa. Primero, desde que Pablo se convierte, pues no se querían juntar con él por el temor a la furia con que él había perseguido a la iglesia. Y ahora, porque los creyentes judíos pensaban, y aquí incluyo a Santiago, el pastor de Jerusalén, que Pablo había ido demasiado lejos en su creer en Jesús, que proponía que la ley no salvaba, que la circuncisión o la incircuncisión no valían nada, fíjese bien, sino la fe. Cuando Pablo plantea eso, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene ningún valor sin la fe en la persona de Cristo. Esto sacudió al mundo judío. Y además agregó que no por ser hijos de Abraham tenían acceso al reino. Así que piense usted junto conmigo esta mañana, había muy mala opinión acerca de Pablo. Pues solo faltaría, y esta versión indiscutiblemente se corrió, que estuviera proponiendo que Dios había rechazado a Israel. Ahora, de que esa versión corría es muy cierta, porque el apóstol Pablo en el capítulo 11 habrá de entrar a esa pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? Yo digo también, como dice Pablo, en ninguna manera, jamás lo hizo. Mire, y tan jamás lo hizo que el evangelio de la salvación ordenó el Señor Jesús que se empezara predicando primero en Jerusalén. Eso le dice, Dios no ha excluido a Israel. Nunca lo excluyó. Ellos excluyeron a Jesús. Es cosa muy diferente. Cosa que eso nos lleva a los capítulos 9 al 11 que resuelven esa cuestión. Porque si todo lo que Pablo decía fuera así, entonces, pues, ¿qué iba a pasar con Israel? Por eso el conflicto que se da es, mire, pudiéramos decir que es el conflicto de Israel frente al evangelio de Jesús, que es el conflicto de Israel frente a Pablo, a quien lo han odiado, pero como a nadie, creo que hasta más que al Señor Jesús mismo. Bien dijo el Señor, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. De tal manera que en realidad, en el fondo, el problema era los judíos frente a Jesús, porque es Jesús la causa de todas las cosas. Pero yo quiero que esta mañana hagamos algo que nos ayude a entender esta cuestión. Pensemos que estamos en el año 57. Hacía escasos 28 años que el Señor Jesús había sido crucificado, y dentro de aproximadamente, estoy dando cifras aproximadas, y dentro de aproximadamente unos 13 años, Jerusalén habría de ser destruida por el ejército romano encabezado por Tito, hijo del emperador Vespasiano. Y eso porque estaba sentenciada por haber rechazado al Señor Jesús. Acuérdese usted que el Señor Jesús, cuando fue rechazado el día que llegó a Jerusalén, aquel famoso Domingo de Ramos, que en realidad yo he dicho, ese día el Señor se iba a sentar en el trono de David, porque el llegar en un asnito cumpliendo la profecía no era un simulacro. El Señor Jesús jamás anduvo haciendo simulacros. Llegó cumpliendo la profecía y le dijo Jerusalén,
por no haber conocido tu día, específico día. Te esperan tiempos muy malos, vas a ser destruida. Y condenó a la ciudad a la destrucción. Que por cierto, fíjese usted lo que son los detalles. Cuando entramos a la primera carta a los tesalonicenses, por ahí en el capítulo 2, versículo creo que 16, resulta que Pablo habrá de encender la mecha. Es decir, existía una profecía de destrucción por parte del Señor Jesús, pero el apóstol Pablo le pone el detonador, porque resulta que hasta allá llegaron gentes de Jerusalén que le ordenaron que ya no hablara de Jesús a los gentiles. Dice, vienen a prohibirnos, quieren prohibirnos que le hablemos a los gentiles para que se salven. Ya no anuncien a Jesús. Dijo, este es el colmo. Primero crucificaron al Hijo de Dios, lo mataron, y ahora el Hijo de Dios, que es el Señor de todas las cosas, que nos ordenó que anunciáramos en su nombre, ahora vienen a decirnos que no lo hagamos. Han llenado, dice, la copa de su maldad. Por eso viene la destrucción hasta el extremo. Si usted lo quiere entender, entiéndalo, pero esa es una profecía que es el detonador de la destrucción de Jerusalén. Porque oponerse a un decreto del Señor Jesús de que toda potestad se le había dado en el cielo y en la tierra, y que por tanto les ordenaba que lo anunciaran a él en todas las naciones, anunciando perdón de pecados en su nombre. Llegar a meterse, atravesarse, querer impedir, era la peor decisión que habían tomado. Pero esos eran los judíos inconversos, los no creyentes. Sí, pero los creyentes no hacían menos cosa. Detrás de él iban los judaizantes. Los famosos judaizantes, hombre, que no nos hemos podido quitar de encima. Diciendo que lo que Pablo enseñaba no era así, y que ellos iban a enseñar la verdad de esto. Pero en ambos casos era estorbar la salvación de Dios al mundo gentil, porque por la ley nadie se salva. Ahora, para el año 57, el trabajo misionero del apóstol estaba rindiendo excelentes frutos, y muchos gentiles formaban ya parte de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pero ¿sabe por qué? Claro, por la sencilla condición de arrepentirse tan solo creyendo en Jesús como Mesías y Salvador. De todas partes venían, y esto lo digo en sentido figurado, estaban viniendo gente de todas partes sentándose a la mesa con Abraham, y los de casa quedaban fuera, no porque Dios les estuviera echando fuera, sino porque ellos quisieron quedarse afuera. La salvación, el Señor Jesús jamás se la ha negado a los judíos, para que no se piense que Dios los dejó fuera, que los desechó. No, señores, la salvación en el nombre de Cristo está a la mano para ellos también, como está para el mundo gentil. ¿O no está escrito que Dios no hace acepción de personas? Y esa es una cuestión formal que Jesús abordó cuando dijo, los hijos del reino serán echados fuera. Ahora, pero aquí hay el problema de cómo compaginar y explicar el fracaso espiritual de Israel. Algunos comentaristas dicen, ¿cómo explicar que Israel fue desechado? Yo insisto, yo nunca uso esa declaración. ¿Cuándo encontramos que Dios desechó a Israel? Si la salvación es para todos, y empezaron a predicar el evangelio de perdón en Jerusalén, luego en Judea, ¿a qué horas lo sacaron? De ninguna manera. La gracia es envolvente y es para judíos y gentiles. Lo que pasa entonces que frente a esta forma de la predicación del evangelio de Jesucristo, ellos se marginaron, ellos se hicieron a un lado. Entonces, ve ahora cómo Pablo aborda, porque esto ya se había convertido en un verdadero escándalo. ¿Cómo es que Pablo enfrenta ese escándalo?
Una versión que al generalizarse hizo que los judíos odiaran a Pablo como a nadie, que lo odiaran los inconversos y que no le tuvieran buena voluntad los mismos hermanos de Jerusalén. Y yo digo, alguien me dijo, pero ¿cómo sabe usted? No, hombre, por amor de Dios, estuvo Pedro en la cárcel y todo el mundo pidiendo y orando por él. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿quién lo visitó? Dígame, ¿quién dice que lo haya visitado? Ni una empanada le mandaron. Hicieron conspiración para matar a Pablo, y de tal cantidad tan grande de gente importante que formaba la iglesia de Santiago, santo Dios, ninguno de ellos se enteró de la conspiración, pero sí se enteró un muchachito. No, mis hermanos, realmente Pablo estaba marginado del amor, del cariño del pueblo cristiano. Es decir, yo no digo que le tuvieran mala voluntad, sencillamente le tenían profunda desconfianza por las versiones que se corrían. Entonces lo odiaron con toda su alma. Aunque lo más propio no sería cuál es la relación del evangelio con los judíos, sino la relación de ellos con Jesús. Porque cualquiera que amara a Jesús amaría al apóstol Pablo. Y Pablo mira de frente el problema. Y mire cómo se dirige: verdad digo en Cristo, no miento. Puede decirse que la nación estaba escandalizada por lo que sucedía en cada ciudad, en cada aldea, en los caminos del mundo. Jesús era gran noticia y era el héroe, alabado sea Dios. Pero en la medida que este evangelio crecía, su propuesta era aceptada de ser salvos por creer en Jesús. Mire, vea esto, ya nadie miraba a Jerusalén. Los prospectos para el proselitismo o para los prosélitos judíos veían en Jesús el final de su búsqueda. ¿Por qué tenemos que entrar al riguroso y elaborado ritual judío si tenemos salvación tan solo por creer en la persona de Jesús? De tal manera que esto causó mucho problema. De tal manera que lo que Pablo predicaba produjo varias conclusiones. Una de ellas, que las promesas de Dios aún no se cumplían y debían seguir esperando definitivamente a su Mesías. Por consecuencia, Jesús, ese que Pablo predicaba, de ninguna manera era el Cristo prometido. Definitivamente. Y Pablo, como siempre, resuelve el conflicto con destreza sorprendente. Y lo primero que hace, fíjese bien, extraordinario. Lo primero que hace el apóstol es abstenerse de decir algo que amargara más el corazón de los judíos. Y por el contrario, les da un grandioso reconocimiento de lo que ellos eran. Dice, ¿cómo les dice? Nomás ve el reconocimiento que hace de ellos en este capítulo 9, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. De ellos son los padres, y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
No me diga que no está haciendo un verdadero reconocimiento de lo que es Israel. Sí, ciertamente. Sin embargo, aunque Pablo está haciendo un extraordinario reconocimiento a quien es Israel, de ninguna manera habrá de hacer concesión alguna que menoscabe o perjudique el evangelio de Jesucristo. ¿Me oyó bien? Aunque hace un reconocimiento extraordinario de Israel, sin embargo, se cuida mucho de no hacer ninguna concesión que mengue la gloria de su evangelio, del evangelio de Jesucristo, porque les dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Vámonos. Por eso le estoy diciendo, es muy cuidadoso ante esa sensibilidad judía. Les dice: mire, ustedes es honesto. Sí, pero no por eso son hijos de Dios. Qué interesante cuestión, de tal manera que no perjudica su evangelio. Ahora, si la doctrina del Mesías había nacido de la misma ley y de los profetas, ¿por qué entonces la cuestión sería, los judíos la rechazaban tan obstinada y vehementemente? Y cuando eso sucede, cuando él está cuestionado, él personalmente está cuestionado, entonces pone toda su credibilidad de judío fiel y afirma: verdad digo en Cristo. Y añade: no miento. Estoy hablando sin hipocresía, mis hermanos judíos. Cada palabra que ustedes escuchan de mis labios jamás será mera retórica. Cada palabra es verdad comprobada. Porque lo que diga, estoy dispuesto a comprobarlo y voy a apelar a testigos. Ahora, ¿qué cosa nos va a decir el apóstol Pablo? ¿Qué cosa va a decirnos? Fíjese lo que quiere decir. Le digo, esto nace por la opinión que se había generalizado en Jerusalén. Pablo es un enemigo de la nación. Pablo está desbaratándonos todo el proyecto proselitista. Con su predicación se acabó el proselitismo entre los gentiles y muchas cosas se han venido a menos por causa de Pablo. Y al verlo como una apátrida o como un traidor a la patria, dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está diciéndole a la nación judía: no piensen que yo soy un insensible y mi pena llega a mucho. Y aquí es donde vamos apretando fuerte. ¿Qué tanto es tu pena, Pablo? Por causa de la opinión de tu pueblo. Pablo entonces hace una declaración seca, violenta, que pareciera que es un patriotismo extremo, patético, radicalismo puro. De tal manera que vemos a un Pablo que no es el Pablo que hemos visto, el Pablo congruente, consistente con todo lo que nos ha dicho. Está conmocionado. Y mucho más ahora, dice, ¿sí?, que tenemos ante el capítulo 9, detrás del capítulo 9, tenemos el capítulo 8, donde el final del capítulo 8, Pablo ha presentado la hermosísima doctrina de la seguridad, con aquellas palabras de: ¿quién podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Y entonces yo le regreso las palabras a Pablo.
¿quién podrá separarte a ti? El amor a Israel te podrá separar de Dios, Pablo. Por eso le estoy diciendo, pareciera otro Pablo, cuando que nos ha metido hasta dentro del alma, que nosotros tenemos plena seguridad que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A eso se le llama la doctrina de la seguridad. El que esté en mis manos, ¿quién me lo arrebatará? De tal manera que sugiere eso, que se haga una causa. Y el apóstol Pablo plantea lo siguiente. Imagínese, él ha de plantear que desearía ser apartado del Señor por amor a sus hermanos. Versículo 3 del capítulo 9. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo no soy un extraño, ellos no son los extraños, son mis parientes. Y yo amo tanto a mi nación que yo mismo deseara ser apartado de Cristo. Pero se lo vuelvo a decir, Pablo, es que dijiste que nada te podría apartar. Y el amor a tu pueblo Israel no puede ser causa. Sugiere eso, que sí hay una causa que justifica ese apartarse. No está Pablo justificando la causa, pero está diciendo, si eso llevara a mi nación a la salvación, pues entonces prefiero que me aparte de él, Dios. De tal manera que lo que acaba de decir, tenemos que verlo desde la perspectiva no de la elección, sino pensando en el cómo podría lograr la salvación de su pueblo. ¿Ve la pasión que había en él? Ahora, esto que Pablo ha dicho, en realidad es la misma angustia que había embargado a Moisés en el desierto, según Éxodo 32:32, que pidió, que llegó a desear ser borrado del libro de la vida, con tal que los hijos de Abraham no fueran reducidos a la nada en el desierto. ¿Qué le parece? O sea, esta es una pasión, es un amor a un pueblo. Está probando, no me ven como su enemigo. Yo mismo desearía ser apartado de Dios con la garantía que ustedes se salvaran. Y entonces yo tengo que pensar, porque él dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, ¿por qué todo eso? ¿Por qué hace Pablo todo eso? Dice, porque son mis parientes. Vea lo que el apóstol Pablo ha hecho, qué estratégicos, qué estratégico el apóstol. Ahora se asocia con ellos. Pues quizá algunos pensaran que Pablo tenía cierta satisfacción de la ruina de los judíos y que tenía cierta satisfacción de quejarse contra sus parientes, contra el mundo judío. Pablo dice, son mis parientes, por no recibir el evangelio, y que aprovechaba Pablo cualquier oportunidad como si se tratara Pablo de un enemigo de la nación. Por eso él mismo se identifica con ellos diciendo, es que son mis parientes. A ver, no olvide lo que estamos planteando. El evangelio que Pablo predicaba, que insistía que no era necesaria la circuncisión para ser salvo, que la ley no lograba la salvación del hombre, que la salvación se lograba solamente por la fe en Cristo Jesús.
había causado que el proselitismo, que el trabajo de los prosélitos se viniera a pique. Y esto indignaría porque había causas políticas de por medio. Y entonces Pablo llegó a ser visto como un enemigo de la nación. Y los capítulos 9, 10 y 11 precisamente abordan este conflicto por parte del apóstol, que ahora ha dicho: desearía yo ser separado de Cristo, si mis parientes. Ahora, pero luego dice en el versículo 4 que son israelitas. ¿Y eso qué? Bueno, Israel era el nombre de Jacob transformado. Porque acuérdese usted que Jacob era engañador, usurpador, y vaya que sí lo era. Eso significa Jacob. Pero cuando venía de allá de la tierra de sus ancestros, de Ur, de esa región, tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Y es ahí donde se da, en el arroyo de Jaboc, se da aquella lucha, en esa intensa noche o madrugada, donde el ángel le dijo a Jacob: suéltame, que raya el alba. Y él dijo: no te suelto si no me bendices. Alabado sea Dios. Él quería que Dios le bendijera. Y el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino ya no serás un engañador, sino serás un príncipe de Dios. Por eso Israel significa príncipe de Dios. Pero a pesar de la posición de hijos de Jacob, le pagaron al Señor con ingratitud. Por eso les concederá todos sus títulos. Yo quiero que usted observe este detalle. El apóstol Pablo les ha de reconocer todos los títulos que ellos quieran ponerse encima. Le dijo que de ellos era la gloria, el pacto, los padres, que Cristo mismo era de ellos. Lo llenó de privilegios. Ustedes, señores, son una nación privilegiada. Pero luego hace una revirada extraordinaria. Pero que a pesar de que les concede todos los títulos, no va a dejar de decirles que todos los privilegios de esos títulos no valían nada sin Cristo. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece, mi hermano? Pablo está desbordado. Le reconozco todo lo importante que ustedes son, que son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son depositarios de la ley. Pero con todo y eso, sin Cristo, ustedes no tienen nada. Y esos privilegios no tienen ningún valor. Y esta es una gran verdad para el mundo de todos los tiempos. Sin Cristo, lo que se tenga no vale nada. Porque Cristo es el que le da sentido a las cosas. Cuyos son los padres, dice, de ustedes, hermanos, son la gente ilustre. Pero no solo eso, Cristo mismo es consanguíneo de ustedes, fue consanguíneo de ustedes. ¿No sería entonces el más grande de los privilegios? Pero si no lo reciben a Cristo, ustedes no tienen nada en la mano. Entonces la cuestión de fondo es que podemos tener todo a favor y terminar en un fracaso espiritual. Israel terminó en un fracaso por su rechazo a Jesús. Pero hermano Isaí, jamás el apóstol planteará que Dios dejó a Israel, que lo abandonó y que lo desechó. Porque la pregunta va a ser categórica: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo contestará: en ninguna manera. Y entonces insisto, si la salvación por Cristo empezó con los judíos,
Empezó en Jerusalén, el día de Pentecostés. Luego el sermón de Pedro, en la puerta aquella donde estaba el hombre pidiendo, donde se convirtieron primero 5,000, luego 3,000 y más. Entonces, ¿en qué forma se puede probar que el evangelio rechaza al judío? Definitivamente la salvación viene de allí, nació de allí. Entonces sostenemos, pero a pesar de todo el reconocimiento que yo como predicador, que tiene 53 años de ser ministro, a pesar del reconocimiento que yo tengo por Israel y por lo que él representa, de ninguna manera negocio ninguna cosa del evangelio de Jesucristo. Cuando se trata de Cristo, se escoge a Cristo primero. Hermano Isaí, esta vez allí nos vamos a quedar con esta enseñanza que a mí se me hace extraordinaria, lo que Pablo va a estar presentando en los capítulos 9, 10 y 11. Que Dios me lo bendiga, mi hermano Isaí. Gracias, pastor, y gracias también por esta enseñanza el día de hoy. Efectivamente, analizando la vida de Pablo, un hombre con una pasión por la salvación de las almas de su pueblo, comparado con Moisés, es un hombre que también pidió que el Señor lo eliminara, pero aún sin embargo solamente el Señor sabía lo que tenía que hacer. Le dijo, solamente aquel que peque, pero Moisés no has pecado. Por lo tanto, pues este hombre también, el hermano Pablo, un hombre con suma integridad, con mucho deseo de que hayan encontrado a Jesucristo como es la salvación de su pueblo, y realmente es un ejemplo a seguir, manifestando lo importante que es la salvación. Y como usted lo dijo, pastor, realmente fracasó Israel en tantas oportunidades que se le ha dado, en fracasos quizás, pero no es desechado su pueblo, al contrario, pues es una elección de parte de nuestro Dios, y Dios es lindo cuando Él hace las elecciones. Y nos llama la atención, y lo que usted decía, Pablo lo han odiado más que a todos, e incluso hasta el día de hoy, usted lo dijo, sobre todo los judaizantes que acomodan las palabras a una manera, como digamos, estorbando lo que es la evangelización. Aun sin embargo, pues aquellos que estudian la palabra, nosotros no odiamos a Israel, al contrario, oramos por este pueblo, pero sin embargo, como usted le dijo, Cristo es primero ante todas las cosas, y Pablo también se esforzaba por su pueblo. Lo mismo hacemos en estos días, esforzarnos para que cada quien escuche y analice en su corazón y abrace la fe que estamos haciendo. Es un día importante en el cual nosotros, el tiempo es oportuno y las cosas continúan en muchas áreas desvirtuando la doctrina que se nos ha enseñado, pero un hombre como Pablo nos ha dado un ejemplo que sí se puede, sufrió y manifestó tener a Cristo. En una ocasión lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted tiene el deseo de comunicarse con nosotros en esta mañana, quiere aportar, quiere preguntar, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. Nos quedan algunos minutos mientras que el pastor da alguna otra aplicación. 704-831-2465. Llame ahora, pastor. Sí, es que en realidad no hay sentido para que el evangelio ofenda, porque el evangelio propone la salvación. ¿A qué hombre en la tierra no le interesa su salvación? ¿A qué hombre no le interesa la felicidad eterna? De tal manera que sabemos que esto es una enemistad de las tinieblas, pero que se ha expresado a través de los cuerpos de pensamiento de las naciones, donde el evangelio llega y significa que se desmoronen todas esas formas de pensamiento. Entonces, para el mundo judío, que el evangelio que Pablo predicaba significara que el proselitismo se viniera a tierra, les causó a ellos un enorme odio. Pero yo lo que digo, pero la interpretación de los hermanos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, porque yo no encuentro que a ellos les preocupara Pablo, que ellos oraran por Pablo. No, ellos oraban por Pedro, por Juan, por otro, pero por Pablo nadie. O sea, estaba
signado de tal manera que yo hablé de un asunto en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando llegaron a Tesalónica para decirle que ya no hablara de Jesús. Dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Capítulo 2, versículo 14. El 15. Los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios. Y luego dice: y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo? El 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que no se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre. Y luego hay 2 puntos. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es decir, llegaron al punto de decirle a Pablo: ordenan de Jerusalén que ya no anuncies a Jesús, que lo guardes. Sin embargo, Pablo dijo: esta es maldad pura, porque Cristo debe ser anunciado siempre, bajo cualquier circunstancia, y nada puede esconder a Jesús de los hombres. De tal manera, a mí me conviene, a todo mundo nos conviene tener asegurada una eternidad feliz. Amén. Eso es lo que yo pienso. De tal manera entonces que esta carta nos está abriendo una gran hay una gran expectativa de la lucha que el apóstol Pablo tuvo, no solamente con peligros de los ríos, no dijo peligros de mi nación particularmente, pero el evangelio ha prevalecido y nosotros seguimos predicándolo hasta el día que Cristo venga sin cambiarlo. Que Dios los bendiga. Amén. Mis hermanos. Bueno, tenemos una llamada, pastor. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, pastor Isaí. Me da gusto saludarlo. Amén. ¿Quién nos llama? Francisco Medrano le saluda, hermano Francisco Medrano. Adelante, hermano, le escuchamos. Pastor, yo quería en este momentito último agradecer todo el apoyo que usted nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de ustedes. Gracias al pastor Natividad Ramos, pues lo apreciamos mucho. Este periodo que ha estado predicando en la radio, pues ha sido gran bendición para una gran cantidad de personas que escuchamos la radio. Nos hemos cultivado mucho con la palabra de nuestro pastor Natividad Ramos, y tenemos una gratitud para él, porque a través de él encontramos muchas cosas que nosotros no sabíamos. Y bueno, en lo personal yo me he cultivado bastante con la palabra de mi pastor Ramos. Y gracias, pastor Isaí, porque usted también nos dio la oportunidad de escucharlo, y yo no sé si todavía va a salir al aire el pastor Ramos o ya no. Sí, hermano, estaremos se cree que el día jueves a las 11:59 p.m. hasta la noche estaremos, o que el pastor estará todavía lunes y miércoles, si Dios lo permite. Y después ya no lo vamos a escuchar al pastor. Sí, estaremos pasando todavía la transmisión vía internet, a través del internet, ahí usted nos puede sintonizar. Ok, entonces un saludo para el pastor Ramos, dígale que lo estimamos mucho y hemos aprendido mucho de él. Amén. Gracias, mi hermano Francisco Medrano, pastor. Dios lo bendiga mucho. Amén, gracias, bendiciones. Amén. Gracias, hermano Medrano, de veras sus palabras son una caricia para mi alma, pero le agradezco al Señor Jesús su generosidad, que quiso hacerme ministro suyo y abrió mi corazón para entender estas verdades tan lindas que nutren el alma. Gracias, hermano, por sus palabras, y que Dios siga bendiciendo a sus hijos. Hermano Isaí. Amén. Tenemos una última llamada. Dios bendiga. Gracias por comunicarse. Adelante, le escuchamos. Gracias, pastor. Buenos días. Solamente pues quería decirle, pastor, que a mí personalmente me da mucha tristeza de que salga al aire, pues la última palabra la tiene el Señor. Sobre todo esa familiaridad que se vuelve con el pastor Natividad, que semanalmente escuchamos
sus enseñanzas, porque son puras enseñanzas. Tremendo. Me da tristeza, esa tristeza que no volvemos a escuchar, sino de perder una línea que lleva uno también con el pastor Natividad. Era lo que quería decir, pastor. Gracias, mi hermano. Bueno, continuaremos, ya que propósito de Dios, a veces, como el pastor Natividad nos lo dijo una ocasión, y cuando le dijeron a Abraham, bueno, sal de tu tierra y tu parentela, no le dijeron la segunda página, el segundo capítulo, y eso es lo que está pasando aún con nosotros el día de hoy, que Dios tiene control absolutamente de todo. Simplemente nosotros seguimos esa linda voluntad que el Señor ha manifestado. Gracias, mi hermano. Pastor Natividad, le dejo los micrófonos si quiere despedirse. Sí, solamente para agradecerles este tiempo, y yo tengo una manera de pensar las cosas. Cuando Dios nos abre un espacio, aunque sea chiquito, lógrelo. Y si abre un espacio grande, lógrelo. Así que, mis hermanos, yo estoy feliz por ustedes y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano Isaí, Dios le bendiga. Gracias, pastor, una vez más, y gracias por este apoyo que usted ha traído a Radio Oración. Esta es la voz del corazón de Dios, transmitiendo desde el estado de Carolina del Norte para el mundo entero, y seguimos adelante. Bendiciones. Desde aquella noche en que en verdad le conocí, yo he sentido una emoción que no puedo describir. Es un don maravilloso el sentir